Para responder esta pregunta, es necesario que leamos este texto que en su primera parte tiene estos tres párrafos. Por favor, pausen el video para leer esta primera parte. Muy bien, la segunda parte del texto nos habla de las víctimas y se lee pausando el video ahora. Y llegó el momento de ver qué nos preguntan. Al comparar las cifras de víctimas presentadas en este informe, se puede afirmar que, entonces vamos a buscar una afirmación que se derive de esa comparación de las cifras presentadas. Vamos a descartar inmediatamente la opción A. No es cierto que todos los sobrevivientes, y ojo con esa palabra, todos los sobrevivientes, todos los sobrevivientes de esa violencia debieron abandonar el país. ¿Y cómo sabemos que no es cierto que todos los que quedaron vivos de la UP debieron abandonar el país? Pues porque la ONG Reiniciar, que es la que se ha encargado de proporcionar algunas cifras, dice que hubo 2049 sobrevivientes de todos esos actos y que hubo desplazamiento forzado y exilio, pero no dice que todos ellos fueron al exilio. ¿Listo? La mayor parte, ojo, la mayor parte de estos casos fueron desplazamiento y exilio. Y una mayor parte es una mayoría, pero no son todos. ¿Listo? Así se descarta la opción A. ¿Cómo descartamos la opción C? Que los grupos armados ilegales evitaron realizar acciones violentas en las que pudiera causar daño a mujeres, niños y ancianos. Entonces vamos a ver si en las cifras dijeron que solo mataron hombres jóvenes, ni mujeres, ni niños, ni ancianos. Opción C, vamos a descartarla. Dice aquí que dentro de las cifras recogidas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, dice que hubo 4.123 personas asesinadas, pero no nos dicen que solo fueron hombres asesinados, personas, ¿sí? Pero lo que sí nos dicen es que hubo 3.726 hombres y 371 mujeres asesinadas. Entonces no es cierto que no atacaban a mujeres, niños y ancianos. De niños y ancianos no dice nada, pero de mujeres quedó claro que sí mataron varias. Por otro lado, también nos ubican en un rango de edades. Nos dicen la mayoría tenían entre 18 y 45 años, la mayoría, pero no todos. Así que pudo que en ese grupo también hubieran algunos niños o algunos ancianos. ¿Cómo descartamos entre la B y la D? La D dice que la mayoría de personas simpatizantes de la Unión Patriótica perecieron en ese tipo de asesinatos. Vamos a mirar entonces si esto es cierto. Bien, en esos asesinatos colectivos. ¿Qué son los asesinatos colectivos? Masacres. Vamos a ver si es cierto lo que dice esta opción. Entonces, la mayoría deben haber muerto en asesinatos. Muy bien. En asesinatos colectivos, no selectivos, colectivos. ¿Vale? Miren lo que dicen las cifras de muertos. 3.122 de estos 4.000 asesinados fueron víctimas de asesinato selectivo. ¿Listo? Entonces no es cierto por lo que dice esta opción porque 3.122 fueron víctimas de asesinato selectivo. Solo 478 murieron en masacres. Esos son los asesinatos colectivos, las masacres. Así podemos descartar esta opción muy fácilmente. Vamos a proceder entonces a poner esa X bien puesta sobre esta opción.
Denme un momento. Listo. No es cierto que la mayoría fueron asesinados en asesinatos colectivos, sino en asesinatos selectivos. Y por último, entonces vamos a validar la opción B como respuesta correcta. ¿Qué nos dice? Nos dice que los líderes sociales y políticos asesinados y desaparecidos ascienden a cerca del 20% del total de víctimas. ¡Wow! Vamos a tener que comprobar esa afirmación. Ojo, lo que nos dicen aquí es que los entre asesinados y desaparecidos fue cerca del 20%, entonces, del total de víctimas. Entonces, vamos a mirar cuál es el total de víctimas, cuál sería el 20% y vamos a ver si sí coincide. Entonces, el total de víctimas entre asesinados, secuestrados y desaparecidos fue de 4.153. Ese es el total de víctimas. ¿Sí? 4.123 entre asesinados, secuestrados o desaparecidos. Y ahí las cifras coinciden exactamente con los 4.153. Ahora, ¿de qué nos hablan? Cerca del 20% fueron eh, asesinados y desaparecidos. Cerca del 20% fueron asesinados y desaparecidos. Entonces, los... eh, vamos a regresar acá. No, no cualquier asesinado y desaparecido, líder social y político asesinado y desaparecido. Solo los líderes. Entonces aquí dicen que 868 entre las víctimas de asesinato o desaparición forzada eran líderes o dirigentes políticos. Esa es la cifra, 868. Ya si podemos borrar todo lo demás que fue lo que nos sirvió para descartar las otras opciones, inmediatamente vamos nosotros a poder establecer que evidentemente cuando hablamos de los líderes que fueron asesinados o desaparecidos fueron 868 y está muy cerca del 20%. Por eso la opción correcta decía aproximados, cerca del 20% de asesinados, desaparecidos o secuestrados. Por lo menos fueron 4.153 y de esos, cerca del 20%, que son 868, fueron víctimas de asesinato, desaparición forzada, siendo líderes. Ojo, los demás no eran líderes. Esos 3.122 ahí se incluyen estos 868, por ejemplo. Ahí estaba lo difícil para poder validar esta respuesta. De esta manera, cerca del 20% si eran estos líderes que resultaron asesinados o desaparecidos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B.